Ya, veamos el ejemplo del estudiante del libro de Color. Ya tenemos una empresa que quiere contratar a un egresado de la universidad, ¿no? De cualquier área. Entonces la idea es que la empresa, lo que quiere contratar es empleados inteligentes. Pero lamentablemente no hay una forma para hacer un test de inteligencia directamente. Lo que sí tienen acceso a la empresa es acceso al SAT Score. El SAT Score es una prueba estandarizada en Estados Unidos que es muy parecida a la PSU para entrar a la universidad. Estudios muestran que, acá esto es debatible, no quiero dar mi opinión acá, pero estudios muestran que entonces este puntaje tiene cierta incidencia sobre la inteligencia de las personas. Entonces, en este ejemplo, que no me gusta mucho, pero bueno, está en el libro, el espacio de probabilidad se induce por dos variables aleatorias: inteligencia y SAT S. Vamos a asumir para simplificar esto que cada variable pues, es binaria. Entonces los valores de inteligencia son I1 y 0, que es inteligencia alta, inteligencia baja, I1 y 0. Y vamos a tener también para los SAT, S1, S0, también vamos a tener un S1 para que las personas que tienen un puntaje alto y S0 las personas que tienen un puntaje bajo. Entonces nuestra probabilidad conjunta tendría estas cuatro entradas para todas las combinaciones, ¿cierto? Inteligencia baja, puntaje bajo, tiene probabilidad 0,665. Acá la función de probabilidad es una función de masa. Inteligencia baja y puntaje alto es muy poco probable, 0,035. Inteligencia alta y puntaje bajo también es poco probable, 0,06. Inteligencia alta y puntaje alto es 0,24. Y esto suma 1. Todas las combinaciones suman 1. Entonces, si quisiera codificar esta probabilidad conjunta, sin hacer independencia, sin hacer la regla de la cadena, tendría solamente, son 4 valores, pero todos suman 1, entonces en verdad son solo 3. 2 a la m menos 1 con m igual 2, dos variables binarias. Alternativamente, podríamos usar la regla de la cadena para representar la probabilidad conjunta de esta forma. La probabilidad de I, S es probabilidad de I por la probabilidad de S dado I. O sea, probabilidad de la inteligencia marginalmente y probabilidad del puntaje dado la inteligencia. Recuerden que yo puedo escoger cualquier orden de las variables aleatorias, cualquiera. Entonces también sería posible hacer otra factorización. Por ejemplo, que f de i dado s es f de s por f de i dado s. O sea, la probabilidad marginal del puntaje por la probabilidad de inteligencia dado el puntaje. Pero es conveniente, y vamos a ver a continuación que es muy conveniente, poder representar el proceso de una forma que sea más compatible con la causalidad. De nuevo no aparece la causalidad aquí. ¿Qué sería compatible con la causalidad entonces? Que la inteligencia, ¿qué sería más compatible con la causalidad? ¿Que la inteligencia cause el puntaje o que el puntaje cause la inteligencia? Es más razonable pensar que la inteligencia causa el puntaje. Entonces uno puede decir que hay varios factores, como genético, la forma en que te criaron, que determinan estocásticamente la inteligencia de un estudiante. Y podemos decir que su rendimiento en este puntaje, en esta prueba, se determina estocásticamente por su inteligencia. Obviamente hay otros factores que también influyen, como concentración, etc. Pero uno puede decir que hay una relación. Noten que para modelar modelos gráficos no es necesario que sigan siempre una intuición causal, pero generalmente lo hacen. Y por eso los modelos gráficos dirigidos tienen tanta importancia en la causalidad. De hecho, todos los ejemplos que vamos a ver tienen una lógica causal. Entonces, desde un punto de vista matemático, f de i, representar la probabilidad conjunta con la regla de la cadena, como f de i por f de s dado i, nos da una forma alternativa para representar la probabilidad conjunta. Entonces, en vez de tener que especificar las 4 entradas de f de i, s, hay que representar tablas para la probabilidad marginal de f de i, de inteligencia, y otra para la probabilidad condicional de s dado i. Entonces, básicamente tendríamos dos tablas. En vez de una tabla, tenemos dos tablas, pero más chicas. Entonces, la primera tabla representaría la probabilidad marginal de I, que es la probabilidad de que una persona no tenga inteligencia baja y tenga inteligencia alta, que son 0,7 y 0,3. Estos números, ojo, que no los saqué de un sombrero.
todos los puedo reconstruir de aquí usando cosas como probabilidades totales, teorema de Bayes, definición de probabilidad condicional, etc. Ya, por ejemplo, si quiero saber la probabilidad de que una persona tenga baja inteligencia, tengo que sumar las probabilidades para los dos escenarios del puntaje bajo y puntaje alto. O sea, sumo esto, este y tengo la probabilidad de inteligencia baja. Sumo este y tengo la probabilidad de inteligencia alta. Entonces acá, este 0,7 que está acá, que es la probabilidad de inteligencia baja, es la suma de inteligencia baja con bajo puntaje más inteligencia baja y alto puntaje, 0,7. Y este de acá se calcula con inteligencia alta bajo puntaje más inteligencia alta alto puntaje. Queda 0,3 y todo tiene que sumar 1. Claramente tiene sentido que esto sume 1, ¿no? Porque esto lo construye a partir de esta de acá. Ya, entonces con esto tengo mi probabilidad marginal de Y. Ahora tengo que tener otra tabla que me construya mis probabilidades condicionales de S dado I. Entonces acá la probabilidad de S dado I sería probabilidad de S sub 0 dado I 0, probabilidad de S sub S I 1 dado I 0 y así, ¿no es cierto? O sea, si yo sé que la persona tiene baja inteligencia, esta es la probabilidad de que le vaya mal en la prueba y esta es la probabilidad de que le vaya bien en la prueba. Si yo sé que la persona tiene alta inteligencia, esta es la probabilidad de que le vaya mal en la prueba y esto es lo que le vaya bien en la prueba. ¿Cómo reconstruyo estas probabilidades? Como se construyen estos también solamente usando el teorema de Bayes. Entonces la probabilidad, por ejemplo, de S0 dado I0, que es 0,95, sería la probabilidad conjunta S0, I0 partido en la probabilidad marginal de I cuando tengo baja inteligencia. Entonces, esto de acá, S0 y 0, lo tengo de acá. Y el 0,7 ya lo calculé acá. Lo tengo acá. Entonces así puedo reconstruir en base a mi probabilidad, o sea, en base a mis probabilidades conjuntas puedo reconstruir estas dos tablas. Y ahora podría calcular cualquier probabilidad, igual que antes, pero usando la idea de regla a la cadena, ¿no es cierto? Podría ahora obtener cualquier probabilidad simplemente multiplicando. O sea, probabilidad de, por ejemplo, I0 y S0, ahora tendría que ir a f de I0, 0,7, por S0 dado I0, que sería 0,95. Y si ven, calcula las cosas equivalentes al valor que está acá. Pueden hacer el ejercicio. Solamente estamos jugando con el teorema de Bayes. Ok, ¿qué es lo interesante? Que usando la regla de la cadena tenemos una representación distinta de la probabilidad conjunta. De una tabla pasamos a dos tablas, pero tablas más chicas. Ya. Entonces, la probabilidad conjunta S sub I representa la probabilidad de que un estudiante le vaya bien en su SAT, dado dos casos. Que su inteligencia sea baja, su inteligencia sea alta. Entonces, la probabilidad condicional nos dice que es un estudiante con baja inteligencia, con muy baja probabilidad le va a ir bien en el SAT. Probabilidad de S1 dado I0 es 0,05. Por otro lado, un estudiante con alta inteligencia tiene alta probabilidad de que le vaya bien en el SAT, pero tampoco es tan certero. O sea, también hay más, esto es solamente 0,8. Probabilidad de S1 dado I1. Entonces, ¿cómo podríamos representar esto ahora con distribuciones de probabilidad, con parámetros? En esta representación conjunta, alternativa, usando la regla de la cadena y estas probabilidades condicionales, tendríamos que tener entonces tres distribuciones de Bernoulli. O sea que básicamente un parámetro P con una probabilidad de éxito y uno menos eso es la de fracaso, ¿no es cierto? Una para f de inteligencia, que es la probabilidad inteligente, que este es 0,7, porque sabemos que esto es 1 menos eso, o sea, solamente necesito un parámetro. Y dos para f de s dado I0. O sea, si cuando yo para f de s dado I0 y f de s dado I1. O sea, si yo condiciono en I0, tengo acá una Bernoulli porque esto suma 1, o sea, solamente necesito este parámetro de acá.
y esto de acá, esta fila también suma a 1, solamente necesito esto de acá. Entonces necesito solamente 3 parámetros, que serían, les digo, teta subinteligencia 1, teta subinteligencia 1, perdón, puntaje alto dado inteligencia alta, y después un teta de puntaje alto inteligencia baja, que son básicamente este número y este número. O sea, solamente sabiendo esos 3 números puedo representar todas las probabilidades. Que si lo ven, no es más compacto, es equivalente a esto de acá, que también requeriría 3 números, porque acuérdense que la suma de esto y esto suma 1, o sea, basta con tener este y este, y puedo representar toda la probabilidad conjunta. O sea, aquí, en este caso, no solamente tenemos una representación alternativa, pero no es más compacta. Entonces, si bien la representación condicional es más natural y más fácil de interpretar que la conjunta, no es más compacta. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, la parametrización condicional nos da una base para permitir hacer representaciones más compactas de distribuciones más complejas. Ya se imaginarán por qué, porque le puedo enchufar supuestos de independencia condicional. Entonces, si bien no hemos definido los DAX, que son estos grafos dirigidos a cíclicos, que es la base de lo que queremos aprender ahora, que son las redes bayesianas o los modelos gráficos dirigidos, es instructivo por lo menos ver en este ejemplo cómo se vería. ¿Ya? Estos modelos gráficos tienen esta forma acá. Son grafos que tienen vértices, un vértice por cada variable, y tienen conexiones aristas, que son dirigidas, que dan información sobre los supuestos del modelo gráfico, ¿ya? De independencia condicional. Acá solamente tenemos que inteligencia tiene una flecha hacia SAT. Después vamos a explicar qué eso significa. Entonces acá tenemos en este DAC, tenemos un nodo por cada variable y una arista apuntando desde inteligencia hasta S. Ya, ahora lo interesante viene si le agregamos una tercera variable. Le vamos a agregar una tercera variable y aquí sí vamos a meter independencia condicional y vamos a ver empíricamente cómo efectivamente esto me lleva a una representación más compacta, con menos parámetros. Ya, supongamos entonces ahora que la empresa tiene acceso a una tercera variable, G, que es el puntaje, la nota que sacó esta persona en un curso que es relevante para su selección, un curso cualquiera. Entonces ahora la probabilidad, espacio de probabilidad conjunta, ahora tiene 3 variables aleatorias, Y, S y G. Vamos a asumir que Y y S se mantienen como antes y que G puede tomar 3 posibles valores, G1, G2, G3, representando, esto es el sistema gringo, una A, un B y un C. Entonces, A es alto puntaje, B es medio puntaje, C es puntaje malo. Imaginemos que A es entre 6 y 7, B es entre, qué sé yo, 3 y 5 y C entre 1 y 3. Ya. Entonces la probabilidad conjunta tendría entonces 2 entradas, 2 por 2 por 3. Sería 4 por 3, 12, ¿no es cierto? Y si sabemos que entonces siempre es menos 1, necesitaríamos 11 parámetros para representar esta probabilidad conjunta. En un principio uno podría pensar que no hay independencias marginales acá. Cada variable es dependiente de la otra. O sea, desde el punto de vista marginal. O sea, la inteligencia correlaciona con el puntaje, la inteligencia correlaciona con la nota y la nota correlaciona con el puntaje. O sea, una persona que le fue bien acá, le debería haber ido bien acá y así. Hay correlación. Entonces la inteligencia de un alumno claramente correlaciona tanto con el SAT como con la nota. Y el SAT y la nota tampoco son independientes. Un puntaje alto en el SAT aumenta la probabilidad de que le vaya bien en el ramo. Generalmente la gente que le va bien en una cosa le va bien en otra, ¿no? Gente más en los grandes números, este es el supuesto del modelo. Entonces lo que estamos diciendo es que en una distribución de probabilidad cualquiera F, la probabilidad de G1 dado S1 es mayor que la probabilidad de G1 dado S0. O sea, la probabilidad de que una persona obtenga una nota alta dado que le fue bien en el SAT es mayor a una probabilidad que obtenga una nota alta dado que le fue mal en el SAT. Sin embargo, es muy probable que la forma en que influyen tanto el SAT como la nota
en la inteligencia están bien mezclados entre sí, están confundidos. Entonces es bastante probable o creíble que nuestra función de probabilidad f sí satisfaga una probabilidad condicional de independencia condicional. Si nosotros sabemos que un estudiante tiene alta inteligencia, saber que tuvo una nota alta, un puntaje alto en el SAT, nos sigue dando una información sobre cómo le fue la persona en la clase. O sea, si yo sé la inteligencia y quiero modelar la nota del estudiante G en algún ramo particular, el puntaje deja de ser informativo. Básicamente, toda la relación de cómo te va en una prueba está estocásticamente relacionada con la inteligencia. Entonces, si yo ya sé la inteligencia, al final la nota era otra forma de medir inteligencia, pero con más ruido. Entonces, hay un supuesto de independencia condicional. Formalmente, basándonos en lo que hemos aprendido, estoy diciendo que la probabilidad condicional que de G dado S, I es igual a la probabilidad de G dado I. O sea que G es condicionalmente independiente de S dado I. O sea, si yo sé la inteligencia, G y S son independientes. Esa es una independencia condicional. Claramente no es una independencia marginal, es condicional. De esta forma, si yo represento mi probabilidad conjunta con regla de la cadena, o sea, f de i sg es f de i por f de s dado i por f de g dado i, s. Si yo tengo este supuesto de independencia condicional, puedo acá matar la s y tengo f de g dado i. Y vamos a ver que esta forma de representarlo, que tiene un supuesto de independencia condicional, sí me va a llevar a una representación más compacta de la probabilidad conjunta. Entonces ahora, con esta nueva variable aleatoria que incluimos, podemos seguir representándola con la regla de la cadena, definiendo la probabilidad conjunta como f de i, f de s dado i y f de g dado i, con este supuesto de independencia que hicimos. Lo bueno de esta representación, usando regla de la cadena, es que agregamos una variable nueva, pero podemos reciclar todo lo que está hacia atrás. Y eso es súper interesante, es la propiedad modular de la representación usando regla de la cadena. Básicamente puedo mantener f de i y f de s dado i como estaban. Esta y esta. Y solamente agregar una tabla de f de g dado i. Entonces i puede tomar 2 valores y g puede tomar 3 valores. Entonces tengo una tabla de 6 entradas, que las filas suman 1. Entonces esta es la probabilidad de puntaje alto dado inteligencia baja es 0,2, puntaje medio dado inteligencia baja es 0,34, puntaje alto, puntaje bajo, perdón, puntaje medio, puntaje bajo es 0,46. Mientras una persona con inteligencia alta, que tenga puntaje alto es 0,74, que tenga puntaje medio es 0,17, que tenga puntaje bajo es 0,09. Con esta representación nueva podemos calcular ahora la probabilidad conjunta de cualquier combinación. I1, S1, G2, por ejemplo, eso sería f de I1 por f de S1 dado I1 por f de G2 dado I1. Entonces, f de I1 voy a la marginal de I1, 0,3. F de S1 dado I1 voy a la probabilidad condicional de S dado I, S1 I1, que es 0,8. Y G2 dado I1, esta que está acá, perdón, G2 dado I1 es 0,17. Entonces, esta forma es una forma alternativa de representar la probabilidad conjunta. Y ahora le vamos a mostrar que es mucho más compacta que la probabilidad que representa la tabla de probabilidad conjunta completa.
Entonces el DAC, que aún no lo hemos estudiado, pero para que se lo imaginen, tendría esta forma de acá. La inteligencia tiene una flecha hacia la nota y tiene una flecha hacia SAT. Lo gracia es que cuando aprendamos después los DACs, vamos a ver que al ver este DAC, ustedes automáticamente van a saber que este DAC está asumiendo la independencia condicional entre que acabamos de ver, ¿no es cierto? Entre grade y esta que acabamos de ver. Esta independencia condicional que acabamos de asumir, esta que G es condicionalmente independiente de S dado Y, este supuesto que acabamos de explicar y el que nos llevó a hacer esta factorización, este grafo ya lo dice, al tener esta estructura. Entonces, la gracia cuando aprendamos las reglas de los DAC, ustedes las pueden mirar y al tiro pueden decir, ah, ya, acá están todos los supuestos de independencia que este modelo tiene. Esa es la gracia. En este caso, la parametrización alternativa usando la regla de la cadena sí es más compacta que la conjunta. Lo que tenemos son tres distribuciones de Bernoulli, f de i, una Bernoulli, o sea, un parámetro, y estas otras Bernoulli de antes, ¿no es cierto? S de i1 y S de i0, que son estas tablitas de acá. Esta necesito un parámetro y esta necesito otro parámetro y otro parámetro. Y le tengo que sumar dos distribuciones categóricas, que son una distribución que no conocen. La categórica es una para G de I1 y una G de I2, I0. Una distribución categórica es la generalización de un Bernoulli a más eventos. O sea, en vez de tirar una moneda, cara o sello, cuando quiero tirar, por ejemplo, sacar una bolita a una bolsa y las bolitas pueden tener distintos colores. Rojo, verde y amarillo. Y hay algunas más probables que otras. Es una distribución categórica. Entonces tengo más de dos cosas y todos suman 1. Y eso se puede representar como la cantidad de eventos menos 1. Porque como tienen que sumar 1 todas, basta con dos cosas de acá. Entonces tendría que tener, en esta categórica de 3 dimensiones, tendría 2 parámetros. Y acá tendría 2 parámetros más. Entonces, y 2 categóricas de 3 valores. Entonces cada Bernoulli requiere un parámetro independiente y cada categórica de 3 valores requiere 2 parámetros independientes, nos da un total de 7 parámetros. Por otro lado, si yo hubiera querido representar la tabla completa de todas las combinaciones de probabilidad conjunta de todos los valores de S, I y G, hubiese tenido 2 entradas en total. Lo que en total, para que sumen 1, hubiese requerido 11 parámetros independientes. Entonces, claramente aquí, tener independencia condicional y usar la regla de la cadena de forma inteligente, porque hay que hacer el orden correcto, que me ayuda a mí a comprimir la probabilidad conjunta, me permitió comprimir mi probabilidad conjunta de 11 parámetros a 7 parámetros. Y otra cosa muy útil de usar esta idea de probabilidades condicionales para representar la probabilidad conjunta es la modularidad. Nosotros agregamos una variable nueva G y cambió totalmente la probabilidad conjunta. O sea, todo esto, pues, cualquier combinación de 3 cosas acá cambió al agregar G. Entonces, si hubiésemos usado una representación explícita de la probabilidad conjunta, hubiésemos tenido que reescribir todos los 12 valores nuevamente. Cuando uso una representación factorizada, usando la regla de la cadena, se pueden reutilizar las probabilidades locales, como de I y S, y solamente especificar las nuevas probabilidades condicionales para G dado I, y todo queda bien representado. O sea, todas las probabilidades son positivas, la suma de las cosas suma 1, y eso es súper valioso. O sea, yo puedo actualizar una probabilidad y no tengo que actualizar toda la tabla. Solamente me voy a una parte de la probabilidad condicional que es consistente con mi modelo. ¿Ya? Y eso es valiosísimo para hacer modelos reales. O sea, si quiero actualizar mis probabilidades porque tengo nuevos datos, solamente en una variable puedo actualizar eso solas y mantengo todo mi conocimiento. Y con eso ya, ahora que entendemos probabilidad condicional bien y probabilidad condicional independiente, y entendemos la regla de la cadena y lo que impacta la regla, los supuestos de probabilidad condicional en la probabilidad conjunta, ya podemos empezar a entender lo que son los DACs. Y entendiendo los DACs, podemos ya entrar, que es lo que vemos en el próximo video, ya vamos a entender
toda la lógica de los modelos gráficos dirigidos. Lo difícil va a ser el grueso de esta clase, lo más difícil es entender en un DAC complejo, un grafo como el que acabamos de ver, pero más complejo, cuáles son todos los supuestos de dependencia condicional que esto codifica implícitamente. Eso entenderlo es complejo y hay unas reglas que vamos a ver más adelante. Eso, con eso cerramos este video. Chau, chau.